Bienvenidos a leer toda la Biblia. Julio 24, segunda de Crónicas, capítulo 11, verso 1 al capítulo 13, verso 22. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y de Benjamín, 180,000 guerreros selectos para pelear contra Israel y recuperar el reino. Ahora bien, el Señor le dijo a Semaías, hombre de Dios: dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y de Benjamín: esto dice el Señor: no peleen contra sus parientes. Regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y no pelearon contra Jeroboam. Roboam permaneció en Jerusalén y fortificó varias ciudades para la defensa de Judá. Fortificó Belén, Etam, Tecoa, Bet-sur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zora, Ajalón y Hebrón. Estas fueron las ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Roboam reforzó sus defensas y estableció comandantes en ellas y almacenó provisiones de alimento, aceite de oliva y vino. También, como medida de seguridad adicional, puso escudos y lanzas en esas ciudades. Así que solo Judá y Benjamín quedaron bajo su control. Todos los sacerdotes y levitas que vivían en las tribus del norte de Israel se aliaron con Roboam. Los levitas incluso abandonaron sus pastizales y sus propiedades y se trasladaron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos no les permitían servir al Señor como sacerdotes. Jeroboam nombró a sus propios sacerdotes para servir en los santuarios paganos, donde rindieron culto a ídolos con forma de cabra y de becerro que él había hecho. De todas las tribus de Israel, los que querían adorar de corazón al Señor, Dios de Israel, siguieron a los levitas a Jerusalén, donde podían ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Esto fortaleció el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, pues durante esos años siguieron fielmente los pasos de David y de Salomón. Roboam se casó con su prima Mahalat, hija de Jerimot, quien era hijo de David, y Abigail, hija de Eliab, hijo de Isaí. Mahalat tuvo 3 hijos, Jehú, Semarías y Saam. Tiempo después, Roboam se casó con otra prima, Maaca, hija de Absalón. Maaca dio a luz a Abías, Atai, Cisa y Selomit. Roboam amó a Maaca más que a cualquiera de sus otras esposas y concubinas. En total tuvo 18 esposas y 60 concubinas que le dieron 28 hijos y 60 hijas. Roboam nombró líder entre los príncipes a Abías, hijo de Maaca, y así puso en claro que él sería el próximo rey. Roboam actuó sabiamente, dándoles a sus demás hijos responsabilidades y estableciendo algunos en las ciudades fortificadas por todo Judá y Benjamín. Les dio abundantes provisiones y encontró muchas esposas para ellos. Cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor y todo Israel lo siguió en este pecado. Debido a que fueron infieles al Señor, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam. Llegó con 1,200 carros, 60,000 caballos y un ejército incontable de soldados de infantería integrados por libios, suquienos y etíopes. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar a Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac. Semaías les dijo: esto dice el Señor: ustedes me abandonaron y por eso yo los abandono en manos de Sisac. Entonces los líderes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: el Señor es justo al hacer esto con nosotros. Cuando el Señor vio el cambio de actitud en ellos, le dio este mensaje a Semaías: puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente y pronto le daré cierto alivio. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén, pero serán súbditos de Sisac para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales. Entonces el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Robó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después, el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real.
Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Como Roboam se humilló, se apartó el enojo del Señor y no lo destruyó por completo. Aún quedaban algunas cosas buenas en la tierra de Judá. El rey Roboam se estableció firmemente en Jerusalén y siguió gobernando. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. Su madre era una mujer de Amón que se llamaba Naama. Fue un rey malvado porque no buscó al Señor con todo el corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam, desde el principio hasta el fin, están anotados en el registro de Semaías el profeta y en el registro de Ido el vidente, que forman parte del registro genealógico. Roboam y Jeroboam estaban constantemente en guerra el uno contra el otro. Cuando Roboam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego su hijo Abías lo sucedió en el trono. Abías comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maaca y era hija de Uriel de Gibeá. Luego estalló la guerra entre Abías y Jeroboam. Judá, dirigido por el rey Abías, entró en acción con un ejército de 400,000 guerreros electos, mientras Jeroboam reunió una tropa selecta de 800,000 hombres de Israel. Cuando el ejército de Judá llegó a la zona montañosa de Efraín, Abías, de pie sobre el monte Semaraim, le gritó a Jeroboam y a todo Israel: «¡Escúchenme! ¿No se dan cuenta de que el Señor Dios de Israel hizo un pacto duradero con David y les dio a él y a sus descendientes el trono de Israel para siempre? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, un simple siervo de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su amo. Luego se le unió toda una banda de sinvergüenzas quienes desafiaron a Roboam, hijo de Salomón, cuando todavía era joven y sin experiencia y no podía hacerles frente. ¿Realmente creen que pueden oponerse al reino del Señor, el cual es dirigido por los descendientes de David? Puede que ustedes tengan un enorme ejército y tienen esos becerros de oro que Jeroboam les hizo como dioses, pero han expulsado a los sacerdotes del Señor, los descendientes de Aarón, y a los levitas, y han nombrado a sus propios sacerdotes, al igual que las naciones paganas. Hoy día, ustedes permiten que cualquiera sea sacerdote. Quien quiera que se presente para ser dedicado y traiga un becerro y 7 carneros puede llegar a ser un sacerdote de esos así llamados dioses de ustedes. Pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Solo los descendientes de Aarón sirven al Señor como sacerdotes y solo los levitas pueden ayudarlos en su trabajo. Ellos presentan ofrendas quemadas e incienso aromático al Señor cada mañana y cada tarde. Colocan el pan de la presencia en la mesa sagrada y encienden cada noche el candelabro de oro. Nosotros seguimos las instrucciones del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Así que, como pueden ver, Dios está con nosotros. Él es nuestro líder. Sus sacerdotes tocan las trompetas y nos dirigen en batalla contra ustedes. Oh pueblo de Israel, no luches contra el Señor Dios de tus antepasados, porque no tendrás éxito. Mientras tanto, Jeroboam había enviado en secreto una parte de su ejército para rodear por la retaguardia a los hombres de Judá y tenderles una emboscada. Cuando los de Judá se dieron cuenta de que los estaban atacando por delante y por detrás, clamaron al Señor por ayuda. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y los hombres de Judá empezaron a gritar. Al sonido de su grito de batalla, Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel. Los derrotó de forma aplastante delante de Abías y del ejército de Judá. El ejército israelita huyó de Judá y Dios lo entregó derrotado en sus manos. Abías y su ejército les causaron grandes pérdidas. Ese día murieron 500,000 soldados electos de Israel. Así que Judá venció a Israel en esa ocasión porque confió en el Señor, Dios de sus antepasados. Abías y su ejército persiguieron a las tropas de Jeroboam y conquistaron algunas de sus ciudades, entre ellas Betel, Gesana y Efrón, junto con sus aldeas vecinas. De modo que Jeroboam de Israel nunca recuperó su poder mientras vivió Abías y finalmente el Señor lo hirió y murió. Mientras tanto, Abías de Judá se hizo cada vez más poderoso. Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 17 hijas. Los demás acontecimientos del reinado de Abías, incluidos sus palabras y sus logros, están registrados en el comentario de Ido el profeta.
Romanos capítulo 8, versos 26 al 39. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Salmos 18, versos 37 al 50. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No me detuve hasta verlos vencidos. Los herí de muerte, para que no pudieran levantarse, cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su cuello, destruí a todos los que me odiaban. Pidieron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. Los molí tan fino como el polvo que se lleva el viento, los barrí y los eché a la calle como suciedad. Me diste la victoria sobre los que me acusaban. Me nombraste gobernante de naciones, ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden. Naciones extranjeras se arrastran ante mí. Todas pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive. Alabanzas a mi roca. Exaltado sea el Dios de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él somete a las naciones bajo mi control y me rescata de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de adversarios violentos. Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandes victorias a tu rey, le muestras amor inagotable a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. Proverbios 19, versos 27 al 29. Hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Un testigo corrupto ridiculiza la justicia, la boca del perverso se traga de golpe la maldad. El castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir golpes. Hasta aquí la lectura de hoy.